cómo se encuentra el agua en cada uno de los siguientes casos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, inciso A, vamos a empezar. Voy a poner acá presión igual vamos a hacer así. A ver ahí, ¿no? Primero esos tres, a ver, ¿no? Entonces, ubicamos nuestro gráfico, aquí, gráfico PV, ¿no es cierto? ¿Mm?
Esa es la curva, ¿no? Y nos dice presión de 316. ¿Mm? Aquí más o menos. Vamos a ver por acá. 3,16, ¿no? Y sabemos nosotros que la presión de 316, ¿qué temperatura de saturación le corresponde? Esta de acá, ¿no? Esa es la temperatura, ¿no? Esa es la temperatura de saturación. ¿Qué temperatura es? Lo que tiene en tabla, a ver. 134,7. Eso, ¿no es? 134,7, ¿no? También sabemos de que este de acá es el volumen específico del líquido y este valor de acá es el volumen específico del vapor. ¿Me pueden listar esos números? 0,001074. 0,001074. Ese del líquido. ¿Y del vapor? 0,587. Ya, eso, ¿no? Eso está en metros cúbicos sobre kilogramos, ¿cierto? Ahí, ¿no? Entonces ahora nos fijamos en nuestro ejercicio, ¿no? En nuestro ejercicio, ¿no? Dice presión 316 y volumen específico 0,01074. ¿Mm? Presión 316 y volumen específico 0,01074. Es hasta aquí, o sea que estaríamos aquí. Estamos aquí, en ese punto sobre la curva. Entonces, este punto sobre la curva, ¿a qué corresponde? Líquido, saturado. Entonces, ahí tenemos líquido saturado. ¿No ves? Líquido saturado. ¿Mm? El inciso A es líquido saturado. ¿Mm? El inciso B, la misma presión, pero el volumen específico 0,587. La misma presión, pero el volumen 0,587. Aquí. ¿Eso qué corresponde? Vapor, saturado. Vapor saturado. ¿No? Aquí estaría A entonces, aquí estaría B. ¿No? Y después tengo C, 316, la misma presión, y un volumen específico 0,25. Si aquí estamos 0,010 y aquí es 0,5, con 0,25 vamos a poner que esté por acá, ¿no? Por ahí vamos a poner que esté 0,25, ¿no? ¿No? ¿Y eso qué corresponde? A 0,25. Vamos a poner que esté por acá. Lo que estamos seguros es que está dentro de la campana, ¿no ves? Sí. Y este punto C, ¿a qué corresponde? Líquido más vapor. Mezcla de líquido más vapor. ¿Así no es? ¿Queda entendido?
¿Ya copiaron el gráfico? Sí. Ahí, mira. Mismo. El gráfico presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Volumen específico, metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Esa es la curva, ¿no? Aquí vamos a poner que sea 422. A 422, esta es la temperatura de saturación. Esa, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de saturación para 422? 144,85. Ahora está a la presión de 422, pero está a una temperatura de 100. Fíjense, 100. Si esta es la de 144, la de 100 tiene que estar por acá abajo. Vamos a poner que por acá está la de 100, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ubicados en la tabla? 422 y temperatura 100. 422 y temperatura 100. O sea, estaríamos ubicados aquí, ¿no? ¿Cómo se encuentra el agua entonces en esa situación? Líquido comprimido. Líquido subenfriado. Es lo mismo que líquido comprimido, pero aquí estamos trabajando en función de la temperatura, ¿no? ¿Qué dice la definición? Se tiene líquido subenfriado cuando el líquido se encuentra a una temperatura menor que la temperatura de saturación correspondiente a una determinada presión. Aquí la presión es 422. Yo tengo el líquido a una temperatura de 100, que es una temperatura menor que la temperatura de saturación correspondiente a 422, ¿no? Entonces tenemos líquido subenfriado, ¿no? ¿No? Líquido subenfriado, ¿no?
La temperatura de 703. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? Ciento 164,35. 164,35, ¿no? Y está 180. Entonces quiere decir que 180 está arriba de 164. Vamos a poner por acá. 180. Entonces está a 703 y temperatura 180. Aquí. Ahí está. Temperatura 703, temperatura 180. Me olvidaba. Todos los gráficos lo pueden hacer en el gráfico PV o temperatura, volumen específico también. Bueno, ¿en qué zona estamos acá? ¿Qué corresponde a este punto? Vapor recalentado. Vapor recalentado, ¿no? Les decía que también eso lo pueden hacer en el gráfico. Así, ¿no? En el gráfico, también lo pueden hacer el gráfico temperatura, grados centígrados y volumen específico, ¿no? En metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Así también, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces aquí la temperatura es 180. La temperatura aquí es, la presión es 703. Vamos a poner aquí, voy a graficar primero la presión de 703. Vamos a poner que esta sea esta es la línea isobárica de presión. Y para 703, la temperatura de saturación es 164, ¿no? Punto 35. 164,35, ¿no? Así, ¿no? ¿Estamos bien? Y la temperatura, esto está a 180. Si aquí está 180, será por acá, ¿no? Vamos a tener por acá, será 180. 180, ¿no? Entonces, estamos a la presión a la temperatura de 180, pero presión de 703. Entonces, 180, temperatura y presión 703, ¿no? Aquí. Entonces, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué zona es esta? Vapor recalentado, ¿no? Igual, ¿no? Ya sea en el gráfico PV, el gráfico TV, ¿no? Con esto queda claro, ¿no? Cómo se manejan las tablas, ¿no?
Mm, Ingeniero, una pregunta. Diga. Eh, entonces, podría asumir de que la presión de saturación es, digamos, la que está aquí. A ver, un ratito. Sería, este de aquí sería mi presión de saturación. No, no, pues. La presión, aquí el gráfico es, fíjense, pues para 703, la temperatura de saturación es 164. Y eso está a 180. ¿No ves? Sí. Y vapor recalentado. ¿Mm? Ahora, si usted quiere sacar la presión de saturación que le corresponde a 180, Ujú. a 180, si usted quiere saber cuál es la presión de saturación a 180, tiene que ir a la tabla con 180. Buscar a la tabla en 180 y buscar qué presión le corresponde en la tabla. Y esa presión sería la de saturación, ¿no? Para 180. Pero no hay 180, ¿no? No, no es 100. No, no hay 180, ¿no? Pero tendría que interpolar ya, ¿no? ¿Ve? Para 180 y esa sería la presión de saturación, ¿no? Y ese valor sería este de acá, ¿ya? ¿No? Este valor sería, ¿no? Para 180, esta sería la presión de saturación, ¿no? Que va a ser mayor a 703, ¿no? ¿No ve? Mayor, ¿no? ¿No? ¿Se da cuenta? ¿Me entendió? ¿Me Sí, entendió? se entendió, ingeniero. Y en el otro gráfico sería esta, ¿no? Para 180 su presión de saturación sería esta de acá. Tendría que buscarlo, ¿no? Esta, ¿no? Esta sería la otra presión de saturación. Que no sería cuándo sería, no hay que buscarlo, ¿no? Esta, ¿no? Esta, ¿no? Esta para 180, ¿no? Sería mayor a 703. ¿No? Bien, yo creo que con eso queda más claro, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplito. Un ejercicio clásico vamos a hacer.
Ahí tenemos, ¿no? Un recipiente cerrado, 300 litros, contiene 4 kilos de agua líquida y vapor, ¿no? En equilibrio, una presión de 387 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Mm? Calcúlese masa de líquido y masa de vapor, volumen de líquido y volumen de vapor, ¿no? Listo, ¿no? Aquí tenemos el recipiente. ¿Mm? Aquí tenemos el recipiente. Entonces aquí, volumen 300 litros, ¿no? 4 kilos de agua líquida y vapor, ¿no? Mezcla, ¿no? Entonces una parte está como líquido y otra parte está como vapor, ¿no? ¿Mm? El volumen es 300 litros por, ¿no?, 1 metro cúbico, 1000 litros, ¿no? ¿Mm? 1000 litros, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto sería? 0,3 metros cúbicos, ¿no? 0,3 metros cúbicos, ¿no? Entonces, si quieren trabajar, les estimo que se trata de un sistema cerrado, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Mm? Sistema cerrado, ¿no? ¿Mm? La masa, 4 kilos. Y la presión inicial, 387. Masa de líquido y masa de vapor, ¿no? Entonces, el volumen específico, ¿a qué va a ser igual? Volumen sobre masa, ¿no es cierto? ¿Y el volumen cuánto es? 0,3. Y la masa, 4 kilos. Ese sería el volumen específico, ¿no? Cero coma 0,75. 0,075 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el volumen específico. Ahora calculamos qué cosa. El título, ¿no ves? Hay que calcular el título. ¿Con qué fórmula calculo el título? El título inicial, si quieren, ¿qué va a ser igual? Volumen específico total menos volumen específico de líquido, volumen específico del vapor menos volumen específico de líquido, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Volumen específico total, 0,075 menos. Esto de acá lo sacamos de la tabla, ¿no? De la tabla, ¿no? ¿A qué presión? A la presión de 387, ¿no? Entonces vayan a la tabla
ubican la presión de 387 y meditan los valores del volumen específico del líquido y del vapor. 0,001081. 0,001081. ¿Y del 81. vapor? 0,486. 486 menos 0,001081. Entonces, ¿cuánto sale el título? $0,15. 0,152, ¿no? Y si quieren, 4, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Es la fracción de vapor. Si lo multiplicamos en porcentaje sería 15,24%. Eso quiere decir que el 15,24% de la masa total que hay aquí se encuentra como vapor. El 15,24% se encuentra como un vapor. Y el resto, el 84,76% se encuentra como líquido, ¿no? Ese sería, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que el título, aquí hemos dicho que iba masa de vapor sobre masa total, ¿no? Entonces, la masa de vapor aquí va a ser igual al título por la masa total. ¿No ven? Entonces, la masa de vapor aquí va a ser igual título 0,1524 por 4. Masa de vapor entonces, ¿no? $0,6096, ¿no? Entonces, como vapor estarían 0,6 kilos. Y la diferencia sería el líquido, ¿no? O si quieren hacen esto, ¿no? La humedad, que es igual, masa del líquido sobre masa total. Entonces, la masa del líquido, que es igual a la humedad por la masa total. ¿No? Hola, Javier. Hola, hola. Sí. A la fin. Te lo di. ¿De cuál del vehículo? Son dos vehículos. ¿De cuál? Ya, ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando. Sí. Ya.
Perdón, perdón. ¿Ya terminaron? Masa del líquido. Aquí es igual. Y aquí es igual. ¿Se acuerdan que es igual, no? ¿Y? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Aquí es igual Y. ¿Quién me dice? 1 menos el título. 1 menos X. Hemos dicho que X más Y es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, Y aquí va a ser igual a 1 menos el título. 1 menos X por la masa, ¿no? Entonces, la masa del líquido, 1 menos el título, ¿no? 0,1524 por la masa, por 4 kilos, ¿no? Entonces, la masa del líquido, ¿no? Es 3904. Entonces la masa de vapor es esta. Y la masa de líquido es esta, ¿no? Así, ¿no? Y la masa del líquido más la masa de vapor tiene que dar los 4 kilos. Es decir, el inciso A, ¿no? Y faltaría el inciso B, ¿no? Volumen de líquido, ¿no? El volumen específico que es igual, volumen sobre masa, ¿no? Si esto lo aplico a líquido, sería volumen de líquido, volumen específico de líquido, volumen de líquido sobre masa de líquido, ¿no? Y aquí despejo, ¿no? Entonces aquí despejo volumen de líquido. Volumen de líquido, aquí va a ser igual, ¿no? Volumen de masa por volumen de líquido. Volumen específico de líquido por la masa de líquido. Entonces el volumen de líquido, aquí va a ser igual al volumen específico de líquido, 0,01081. Metros cúbicos sobre kilogramo por la masa de líquido. Masa de líquido, 33904. ¿No? Kilos, ¿no? Kilos con kilos se va. Entonces el volumen de líquido sería ese, ¿no? $366 por 10 a la menos 3, ¿no?
Sí. Metros cúbicos, ¿no? Volumen específico del vapor, ¿a qué va a ser igual? Volumen de vapor sobre masa de vapor, ¿no? Por lo tanto, el volumen de vapor, ¿a qué va a ser igual? Volumen específico del vapor por la masa de vapor. Volumen de vapor, ¿a qué va a ser igual? Volumen específico del vapor, que es 0,486 metros cúbicos sobre kilogramo por la masa de vapor, 0,6096. ¿No? Kilo, ¿no? Kilo con kilo se va, entonces sería el volumen de vapor, ¿no? Cero dos noventa y seis, ¿no? Sí. Metros cúbicos, ¿no? Entonces este es el volumen ocupado por el líquido. Y este sería el volumen ocupado por el vapor, ¿no? Volumen de líquido más volumen de vapor tiene que dar los 300 litros o los 0,3 metros cúbicos, ¿no? Eso sería, ¿no? Se calienta el recipiente hasta que la presión es de... Vamos a calentar el recipiente hasta que la presión suba a... Se calienta el recipiente hasta que la presión es de 6,68 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Lo mismo, ¿no? Calcule masa de líquido y masa de vapor, ¿no? Sí, eso es lo mismo, ¿no? Volumen de líquido. Volumen de líquido y volumen de vapor. ¿Mm? Tienen que hacer lo mismo. Lo mismo, ¿no? Solo variaría la presión, ingeniero.
El volumen específico va a seguir siendo el mismo, ¿no? El inicial, ¿no? Volumen sobre masa sigue siendo este valor. Esto no cambia. ¿No? El volumen no cambia, ¿no? Sigue siendo el mismo. El que va a cambiar es el título, ¿no? Título 2. ¿Por qué será igual? Ahí, ¿no? Este volumen específico no va a cambiar, ¿no? Por más que lo caliente, el volumen específico no va a cambiar porque el volumen no varía y la masa no varía, ¿no? O sea que ese valor va a seguir siendo 0,075. Eso no cambia, ¿no? Lo que va a cambiar es esto, ¿no? Estos valores de acá ya tengo que hallarlo a la presión, a la nueva presión, ¿no? De 668. ¿Me lo dicto? El volumen específico del líquido es 0,001105. Y del vapor, 0,290. así sería, ¿no? ¿Cuánto sale el título? Cero coma 25. ¿Cuánto? De nuevo, ¿cuánto? No escuché. 0,25. 0,025. Sí, ¿Sí? sí, 0,25. ¿Y el otro título cuánto era? El otro título era 0,15, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Era 0,15. ¿No? Aumenta, ¿no? El título. ¿Por qué aumenta? Porque más líquido se va a vapor, ¿no? ¿No? Entonces aumenta, ¿no? Entonces, la masa de vapor, ¿a qué va a ser igual? Título por masa total, ¿no? Entonces la masa de vapor, ¿a qué va a ser igual? Título 0,25 por 4, ¿no? Entonces esa sería la masa de vapor, ¿no? La masa de líquido, ¿a qué sería igual? 1 menos el título por la masa total, ¿no? 1 menos el título por la masa total. Entonces la masa del líquido, ¿qué sería igual? 1 menos 0,25 por 4, ¿no? Esa sería la masa de líquido, ¿no? Un kilo aquí sería, ¿no? Aquí serían 3 kilos. 3 kilos más un kilo son los 4 kilos, ¿no? Ese es el inciso A, ¿no? Y el inciso B, volumen ocupado por el líquido. El volumen ocupado por el líquido aquí es igual
volumen específico de líquido por masa de líquido. Volumen específico de líquido por masa de líquido, ¿no? Volumen pasado por el líquido es 0,01105. 0,001105, ¿no? Metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? Por la masa de líquido, 3 kilos. 3 kilos. Kilo con kilo se va, y ese sería el volumen de líquido, ¿no? 0,001105 por 3, ¿no? .315 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos, ¿no? Y el volumen ocupado por el vapor, ¿qué sería igual? Volumen de vapor por masa de vapor. Volumen físico del vapor por masa de vapor, ¿no? Y el volumen del vapor, volumen específico del vapor, es 0,290. 0,290 metros cúbicos sobre kilogramo por a 4 kilos, ¿no? Por 4 kilos. Aquí hice mal, ¿no? Aquí por 3 kilos le puse, ¿no? Es por 4 kilos, ¿no? Ah, pero es masa de líquido, ¿no? Está mal, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Aquí está mal, ¿no? Masa de vapor, entonces, ¿cuánto es? 1 kilo. Vapor, este es vapor, ¿no? Y el vapor es 1 kilo por 1 kilo. Kilo con kilo se va. Entonces el volumen de vapor sería el mismo, ¿no? 0,290, ¿no? Metros cúbicos, ¿no? Ese sería el volumen de vapor. Ese sería el volumen de líquido, ¿no? ¿Ah? ¿Listo? A ver, vamos a graficar esto hasta ahorita, ¿no?
¿Qué presión era la primera? 3,87. Para 387, ¿cuál es la temperatura de saturación? 141,70. 141,7. Ahí, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Eso es, ¿no? Y el título nos salió 15%, ¿no? 0,15 creo que era, ¿no? Vamos a poner que sea por acá. ¿No? Y ese volumen específico no cambia, ¿no? ¿Cuánto era el volumen específico? Eso no cambia, ¿no? Es este, ¿no? 0,075, ¿no? 0,075. Ese es el volumen específico, ¿no? Entonces, inicialmente, estamos acá. Ahí. En ese punto celeste, ¿no? Presión 387, volumen específico 0,075, temperatura 141. De ahí la hemos calentado hasta que la presión fue de 668. Hasta una presión de 668. Vamos a poner por acá hacia 668. 6,68. ¿No? 6,68. ¿No? 668. ¿No? 6,68. ¿Ya? Ahí. ¿No? Para 668, ¿cuál es la temperatura de saturación? Esta de acá. ¿Cuánto sale esta? 162,30. 162,30, ¿no? Grados centígrados, ¿no? Entonces, hemos hecho este recorrido. De 1 a 2, aquí estamos en el estado 2, ¿no? Así, ¿no? Entonces, nos hemos movido así. Así, ¿no? Este es el estado inicial, este es el estado final. Ahí. De 1 a 2, ¿no? ¿Mm? Línea vertical, ¿no? Así, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Entonces, el título de 0,15, el título de 0,15 aumentó ¿a cuánto? De 0,15, el título aumentó a 0,25. ¿No? ¿Se ubicaron, no? Entonces vamos a seguir. ¿No? Vamos a hacer. Se calienta el recipiente. Se sigue calentando, ¿no? Se calienta el recipiente hasta alcanzar una presión se calienta el recipiente hasta alcanzar una presión de ¿cuánto le vamos a poner ahora? ¿Estaba en cuánto? En 6,68, ¿no? Hasta 9,84, pongámosle. De 6, 3, 6, 9. 9,84. A ver.
Uy, se borró. Caramba. Se calienta el recipiente hasta alcanzar una presión de 984. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Mm? He terminado, chupaco. ¿Ah? ¿Qué dices? Espérate, dije que he terminado mi tarea, estoy pasando clase. Ya, pero de todos modos voy a comer sandía. Oye, ¿por qué cambio Cam Scanner? ¿O no es esto? No, sí está actualizado. ¿Por qué sale así, mira? ¿Por qué sale así? Tu audio para ir a compra. ¿Qué pasa? Este otro, ¿no? Lo mismo, ¿no? ¿No? Lo mismo, ¿no? Igual, ¿no? Calcule masa de líquido y masa de vapor, ¿no? Volumen de líquido y volumen de vapor, ¿no? El volumen específico sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es volumen sobre masa y no varía el volumen ni la masa. O sea, este volumen específico sigue siendo 0,075, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, el título inicial, o mejor dicho, el nuevo título que vamos a calcular, aquí va a ser igual, volumen específico total menos volumen específico del líquido, del vapor menos del líquido, ¿no? Entonces, este volumen específico es 0,075. Ahora esto de acá lo sacamos de la tabla a la nueva presión de 984. Dístemelo a ver, a la presión de 984, ¿cuánto es el volumen específico del líquido y del vapor? Rapidito, a 984. 0,001125. ¿Y del vapor? 0,201. ¿Cuánto sale el título? $0,36. 0,36. Sí, ¿Sí? 36,96. 36,96, casi más cerca al 0,37, ¿no? Sí. Redondémoslo a 0,37, si vamos a trabajar con dos cifras entonces. O sea que el 37% está como vapor, ¿no? Eso indica, ¿no? O sea que la masa de vapor, aquí va a ser igual al título por la masa total, ¿no? Entonces sería 0,37 por, ¿cuánto vamos a dar? 4 kilos, ¿no? 4 kilos, ¿no? 4 por 0,37. 1,48. 1,48 kilos. Están como vapor. Y como líquido, 1 menos el título
por la masa total, ¿no? 1 menos 0,37 por 4, ¿no? Lo estoy haciendo directo, ¿no? Porque ya hemos deducido esta fórmula, ¿no? ¿Cuánto da esto? 2,52. Así, ¿no? Entonces, masa de vapor 1,48 y masa de líquido 2,52. ¿No? Sí. Este es el inciso A, ¿no? El inciso B, volumen de líquido y volumen de vapor, ¿no? El volumen específico es volumen sobre masa, ¿no? Entonces de aquí, si despejamos volumen, aquí va a ser igual volumen específico por masa, ¿no? Entonces el volumen de vapor, aquí va a ser igual volumen específico del vapor por masa de vapor, ¿no? Y el volumen específico del vapor es 0,201 metros cúbicos sobre kilogramo por la masa de vapor, ¿no es cierto? 1,48 kilos, ¿no? Kilos con kilos se va y esa sería la masa de vapor. El volumen de líquido, volumen específico de líquido por masa de líquido, ¿no? Eso es igual 0,01125, 0,001125, ¿cierto? Metros cúbicos sobre kilo por la masa de líquido, 252 kilos. Eso va kilo con kilo y ahí quedaría. ¿Cuántos dan esos números? 0,297. 0,297. ¿Eso Sí, para cuál es? ¿Para el vapor? sí, para el Para el de vapor. arriba, ¿no? Y Sí. y el de abajo. Y el de abajo. Sale 2,83 por 10 a la menos 3. Ahí, ¿no? 283 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces, me voy a mi gráfico, ¿no? Me voy al gráfico. Hemos calentado hasta 9,84. Vamos a suponer que por acá está en 9,84. 9,84, ¿no? Para 9,84, ¿cuánto es la temperatura de saturación? 178,36. 178,3, ¿no? 36. 178,36 grados centígrados, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si yo sigo calentando, como el volumen del recipiente es constante, no varía, ¿no es cierto? El volumen del recipiente no varía, ¿no? Es rígido, ¿no? Entonces, por más que caliente, no pasa nada, el volumen sigue siendo el mismo y la masa sigue siendo la misma, por lo tanto, el volumen específico sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, me voy a seguir moviendo en la línea recta para arriba, ¿no? Entonces, de aquí, sigo subiendo para arriba, ¿no? Así, ¿no? Aquí, ¿no? Estoy aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? Así, ¿no? ¿No? ¿Mm? Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No?
A ver si se entiende, ¿no? Dice, se sigue calentando el recipiente hasta que todo se convierte en vapor saturado. Calcule la nueva temperatura y nueva presión que le corresponde, ¿no? Calcule la nueva temperatura y nueva presión. Mejor está así, ¿no? Calcule la nueva presión y calcule la nueva temperatura y nueva presión correspondiente a este estado. ¿Mm? Y si lo que le estoy diciendo es que el líquido, este recipiente tiene una cierta cantidad de líquido, ¿no ve? Tiene una cierta cantidad de líquido y una cierta cantidad de vapor, ¿no? Entonces, a medida que vamos calentando, el líquido va pasando a vapor, ¿no? El líquido va pasando a vapor, ¿no? El líquido va pasando a vapor, ¿no? Y como el líquido va pasando a vapor, el título va aumentando, ¿no? El título va aumentando, el título va aumentando. Entonces, si sigo calentando, pues voy a seguir yendo este camino, ¿no? Este camino, ¿no? Este camino voy a seguir, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? En un momento dado, vamos a chocar a la curva aquí, ¿no? Y cuando choque esa curva, ya no hay líquido, todo es vapor, ¿no? Cuando choque esa curva, ya no hay líquido, ¿no? Se acabó el líquido, ¿no? Chocamos a la curva por saturado. Entonces, ¿qué temperatura sería esta? ¿No? ¿Y qué presión sería esta? ¿No? ¿No? Entonces vamos a seguir calentando. ¿No ves? ¿Se dan cuenta, no? Seguimos calentando, seguimos yendo en línea vertical hacia arriba hasta chocar la curva. Cuando choco la curva, se acaba el líquido. Todo se convierte en vapor saturado. ¿Qué pasaría entonces cuando choco la curva? El título, ¿cuánto sería cuando choco la curva? 1. 1, ¿no? Cuando chocamos la curva, el título es 1, ¿no? ¿No? El título es 1, ¿no? 1. Y el volumen específico sigue siendo 0,075. Pero este 0,075, ¿de quién sería? Del vapor, ¿no? O sea, fíjense así, si lo hago como fórmula, volumen específico que sería igual, título por volumen específico del vapor, más 1 menos el título por volumen específico del líquido, ¿no? Ahora, si equivale 1, ¿no? Si equivale 1, entonces 1 menos 1, si esto vale 1, 1 menos 1, ¿cuánto sería? 0, ¿no? ¿Ah? ¿Se dan cuenta, no? Si equivale 1, ¿cómo me quedaría esto? 1 por volumen específico del vapor, más 1 menos 1, 0, ¿no? Directamente, esto sería 0, ¿no? Más 0, ¿no? Entonces, que el volumen específico quiere ser igual al volumen específico del vapor, ¿no? El volumen específico total pasa a ser volumen específico del vapor. O sea, el 0,075 pasa a ser volumen específico del vapor, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? ¿No? Entonces, ¿cómo hallo la nueva presión? ¿Cómo hallo la nueva presión? ¿Cómo hallo la nueva presión? ¿A quién se le ocurre? Con el dato del volumen específico, que es igual al volumen específico del vapor. Muy bien. Me voy a la tabla, ¿no? Me voy a la tabla. ¿No ves? Y ubico eso, ¿no? ¿No? Me voy a la tabla. ¿No?
La tabla, ¿cómo es? La tabla es presión, ¿no? Presión, temperatura, ¿no? Como quieran, ¿no? Si quieren aquí temperatura primero, después presión, no sé, ¿no? Como quieran, ¿no? ¿Sí? Y después está volumen específico, ¿no? Del líquido y volumen específico del vapor, ¿no? Entonces ahora el volumen específico total va a ser igual al volumen específico del vapor, ¿no? Entonces este 0,075 ya pasa a ser volumen específico del vapor, ¿no? 0,075, ¿no? Entonces, con ese número de 0,075 tengo que hallar los demás valores, ¿no? En mi tabla, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, con ese 0,075 ubico temperatura y ubico presión, ¿no? Ahora, si no hay 0,075, tengo que interpolar, ¿no? Un valor mayor y un valor menor, ¿no? ¿No? Si hay 0,075 sería suerte, ¿no? Ahí en la tabla no hay. No, no hay. No hay, ingeniero. Esta parte la voy a borrar, ¿ya? Ya no le sirve esta parte de aquí. Ay, caramba. Entonces aquí voy a poner volumen específico, ¿no? Y tengo que buscar el 0,075, ¿no? Y aquí tengo que buscar presión y aquí tengo que buscar temperatura, ¿no? Y nos vamos a la tabla y no hay. ¿Sí? ¿Cuál es el valor más cercano? A ver. Está entre... Volumen específico del vapor. Un valor mayor sería 0,082 y uno menor sería 0,072. En la otra tabla está más cerca. En la otra tabla hay 0,076, ¿no? 0,076 y 0,068, ¿no? En la otra tabla, ¿no? Fíjense en la otra tabla. Lo tienen en la otra tabla más, ¿no ves? ¿Lo ubicaron o no? En volumen específico del vapor, ¿no? ¿Lo ubicaron o no? Sí, ingeniero. Ya Sí, le- ahí. 0,0760, ¿no ves? Sí. Por ejemplo, aquí puedo poner yo 0,076, ¿no? ¿No? 0,0760, ¿no? ¿No? Para 0,076, ¿cuánto es el volumen? ¿Cuánto es? Ya lo perdí. La presión es 26,83. La presión es 26,83. 26,83, ¿no ves? Y la temperatura, 227. 227. Aquí me equivoqué, ¿no? Caramba. Estoy poniendo mal, ¿no? Aquí, ¿no? 26,83, ¿no? Y 227, ¿no? Ahí, ¿no? Y menor a 0,075 es 0,0686, ¿no? 0,0686, ¿no ves? 29,7 la presión. ¿No? Y 232, ¿no?
¿Está correcto lo que he leído? Sí. ¿Está bien? Así, ¿no? Entonces yo estoy buscando para este valor de acá y para este valor de acá. Tenemos que interpolar, ¿no? Va a estar más cercano al 0076, ¿no? Fíjense ustedes. Prácticamente el mismo valor va a ser, ¿no? El 0076, ¿no? Porque fíjense que es en la tercera cifra decimal lo que varía. ¿Mm? La tercera cifra decimal varía. Prácticamente va a dar alrededor de 26, ¿no? La interpolación. Lo pueden hacer la interpolación en su máquina, lo que saben directamente. Y lo que no saben, ¿ya lo calcularon? Sí, ¿Cuánto sale? sale 227,67. 227,7, digamos. ¿Y la presión? Sale 27,21. 27,21. Así, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí, esta temperatura sería 227, ¿no? 7. 227,7, ¿no? Grados centígrados, ¿no? Y la presión, 27,21. La presión, 27,21, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Está correcto? ¿Entendido? Nadie me dice nada. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Sí, Bien, Bien. bien. ¿No? Bien, 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 bien. ¿No?
¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Diga. Yo lo interpolé tomando de referencia el volumen específico. O sea, para hallar la temperatura puse 0,076, después 227, después puse 0,068, 232. Y para 0,075, ¿cuánto vale? Y hallé 227,7. ¿De esa forma es correcto? Claro, está bien. Es que podés aproximar por cualquiera de los lados. ¿Ya? Ah, ya, listo. Gracias. O sea, la interpolación es así, ¿no? Los extremos, ¿no? Puedes hacer los dos de arriba con los dos de abajo, ¿no? Generalmente se hace el más cercano, ¿no? Este 0,0077 está más cercano a este, ¿no? Pues lo haremos con este, ¿no? Entonces, esta diferencia con esta diferencia, ¿no? Y esta diferencia de acá, entonces, tendría que ser con esta diferencia de acá, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? ¿No? Sí. Y después el resultado, por ejemplo, podemos hacer así, ¿no? 0.076 menos 0.076 menos 0.0686, ¿no? Esa diferencia me sale 7.4 por 10 a la menos 3. 7.4 por 10 a la menos 3. Esa es la diferencia de los extremos, ¿no? Para la diferencia de los dos de arriba, 0.076 menos 0.075. No importa el signo. Esa diferencia me sale 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. ¿No? Ahora, ¿no? Igual hago los extremos acá, ¿no? 26,83 menos 29,7. Y esa diferencia me sale 2,87 negativo, pero no me interesa el signo. 2,87, ¿no? Ahora, la diferencia de los dos de arriba, yo no lo sé, pues, ¿no? Le pongo Z. Z, digamos, ¿no? Entonces calculo el valor de Z. ¿Cuánto me sale Z? ¿No? Entonces Z me sale 2,87 por 1 por 10 a la menos 3. Dividido 7.4 por 10 a la menos 3. Y eso me sale 0,387. 0,387, ¿no? Y ese 0,387, ¿qué cosa es? Es la diferencia entre este y este, ¿no? La diferencia, ¿no? Si resto este valor menos este valor, me tendría que dar esto. Entonces la suma, este 0,38 es más grande que este en esa cantidad. Entonces a 26,83 le sumo 0,387, ¿no? Más 26,83. Y eso me sale 27,21. Justo lo que está aquí, ¿no? 27,21, ¿no? Está bien. Estaba lindo, 27,21. Eso es. ¿No? A 26,83 le suman 0,387 y sale 27,21. Lo que ha hecho con la máquina está bien. Está bien. Está correcto. Listo. Está correcto, ¿no? ¿Está entendiendo? Y lo mismo el otro, ¿no? Como el otro hacen lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Me entendieron? Sí, se entendió. ¿No? ¿No? O sea, la presión a 26,83 le suma 0,387, ¿no? Porque este valor de acá es más grande en esta diferencia, ¿no? Bien. A ver.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. ¿Por qué se me tranca?
¿Mm? En el primer ejercicio, el ejercicio 1, un radiador de un sistema de calefacción contiene un volumen de 57 litros y contiene vapor saturado a 1,41. Se cierran las válvulas y el radiador del radiador y como resultado de la transmisión de calor al cuarto, o sea, al cuarto calentado, la presión desciende, ¿no? A 1,05, ¿no? Porque va cediendo calor, ¿no? Al cuarto, ¿no? Calcule la masa total del vapor en el radiador. Inciso B, el volumen y la masa de líquido en el estado final. Inciso C, el volumen y la masa de vapor en el estado final. Y el problema 2, un recipiente rígido mostrado en la figura contiene agua a 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Determínese las proporciones en volumen de líquido y vapor, proporción de volumen de líquido y vapor, o sea, la proporción volumen de líquido sobre volumen de vapor, ¿no? Algo así, ¿no? Determínese las proporciones de volumen de líquido y vapor a tal presión necesaria para que el agua pase por el estado crítico cuando se caliente. O sea, yo quiero saber, ¿no? Cuando yo caliento, yo quiero saber dónde va a estar esto, ¿no? Aquí. Tiene que estar en este punto, ¿no? De tal manera que cuando yo caliente, esto va subiendo y justamente tiene que pasar por el punto crítico, ¿no? Para que pase por el punto crítico, a medida que voy calentando, entonces debo saber yo el volumen específico de líquido y del vapor, ¿no? ¿Qué volumen de líquido y qué volumen de vapor debe hacer? Para que cuando yo caliente pasa por ahí, ¿no? Bien, jóvenes, eso queda de tarea. Quedaremos ahí, nos vemos el día jueves a las 10:30. ¿De acuerdo? ¿Aló, aló? Está bien, Inge.